ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. Hola, un saludo desde la Comisión Nacional contra las Adicciones. Soy el Dr. Gadi Zabicki y me es realmente placentero el llegar hasta ti, hasta ustedes, en donde quiera que se encuentren, para conmemorar el 20 de abril, que es un día que internacionalmente, si bien no de manera oficial, en casi todos los países del mundo existen actividades encaminadas a favorecer la regularización y la despenalización de la planta de la cannabis. De tal manera que el 20 de abril, que proviene de la cifra 420, que es un número que se asocia con el consumo de cannabis, se ha vuelto de cierta forma el día en que hay un concierto en todo el mundo alrededor de estas ideas. Para nosotros, desde el gobierno mexicano, desde la Secretaría de Salud, este es un evento importante porque la cannabis es uno de los elementos que están dándole una forma, una característica personal propia a nuestras políticas de salud y a las políticas que tienen que ver con el uso de las drogas. Interesantemente quiero decirles que si bien este es el día en que se conmemora la regulación de la cannabis, en realidad la cannabis es un mensajero, no es el mensaje como tal. El mensaje es en qué tipo de sociedad queremos vivir, en una en donde prevalece el sentido común, la ciencia, el humanismo, la tolerancia, las libertades, o en un mundo de dogma, en un mundo de cerrazón, de mano dura, de cárceles y de dogmas. Entonces, quisiera comentar que México se encuentra en un lugar peculiar con respecto al resto del mundo en lo que tiene que ver con la regulación de la cannabis. América Latina ha sido un subcontinente que ha favorecido mucho la despenalización de esta planta, al igual que Norteamérica. El día de hoy, digamos que de manera casi integral, salvo algunas excepciones, desde el estrecho de Bering en Alaska hasta la Tierra de Fuego en Chile, hay algún tipo de regulación en nuestros países, en especial para permitirle a las personas enfermas que encuentran dentro de la cannabis un alivio a sus malestares, pues el que tengan un acceso a esta increíble formulación farmacológica que les puede ayudar realmente a aliviar su sufrimiento. México somos un tanto el hermano mayor en América Latina y lo que hacemos en México se observa con mucho detenimiento en el resto del subcontinente y por eso tenemos una gran responsabilidad. Quisiera comentar que el día de hoy, el estado actual de las cosas, el status quo, lo definiría como en tres grandes rubros. El primero tiene que ver con la cannabis industrial. En esto tenemos muy poco que ver la Secretaría de Salud, la COFEPRIS o la CONADIC, ya que estamos hablando de derivados de la planta que no tienen moléculas psicoactivas, sino que son una fibra. Y esta fibra puede transformarse en papel, en tela, en compactados con los que se pueden hacer ladrillos o partes sólidas de los automóviles. Y en ese sentido es una gran opción para generar una industria de material de cáñamo en México y también para aliviar a nuestro planeta que está atravesando por una situación crítica en cuanto a la destrucción y a la catástrofe ecológica. El segundo grupo tiene que ver con la cannabis medicinal. La cannabis tiene aproximadamente 500 moléculas biológicamente activas y un poco más de 100 de ellas son consideradas cannabinoides. Tenemos otros grupos de sustancias como los terpenos, los flavonoides, que son otras sustancias que están presentes en la naturaleza y también en la planta de la cannabis. Y sabemos que cuando combinamos adecuadamente algunos de estos componentes, obtenemos unos medicamentos muy adecuados, muy accesibles, con muy pocos efectos colaterales para un gran número de padecimientos.
Solo por mencionar algunos, diría que el CBD y el THC en su relación proporcional correcta, junto con los demás elementos químicos que existen en la planta, son un excelente medicamento para la epilepsia, para los problemas de cáncer como un agente antineoplásico, pero también para evitar el vómito y el adelgazamiento de las personas que sufren cáncer, de los problemas autoinmunes como la artritis reumatoide, de las enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, de las enfermedades psiquiátricas como los tics o el estrés postraumático, problemas de colon, en fin, son muchas las posibles salidas que nos puede brindar la cannabis para mejorar la salud en los humanos y que el día de hoy, afortunadamente, ya tenemos la libertad de investigar sin ningún temor y de poder hacer buenas prácticas de prescripción para con nuestra ciudadanía. Esta parte del problema, lo que es la prescripción médica, está recorrida al 50%. En enero de este año se publicó una ley en donde la cannabis deja de ser una droga peligrosísima y se convierte en un medicamento. Esto ya es la ley publicada en el Diario Oficial de nuestro país. Sin embargo, esta ley todavía es poco operativa, ya que faltan muchos reglamentos secundarios que están por salir, que tienen que alistarse para que tanto las entidades gubernamentales como los particulares, como las asociaciones, puedan entrar a la producción, a la prescripción, a la transformación de un mercado cannabinoide que se hará con regulaciones como lo hacemos como los demás medicamentos que tienen algún tipo de control, como pueden ser la morfina, los tranquilizantes o el metilfenidato. El tercer grupo, la tercera esfera de este fenómeno, quizás una de las más complejas, tiene que ver con el consumo adulto restringido de la sustancia. A esto normalmente se le llama consumo recreativo o consumo lúdico, pero en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones pensamos que este es un muy mal nombre porque hay muchas personas que hacen el uso de la cannabis para cuestiones ajenas a un juego, a algo divertido, sino que lo utilizan para cuestiones serias, importantes en sus vidas, como puede ser la creación artística, la contemplación de la naturaleza, la facilidad para entablar contactos sociales, etcétera. Entonces le llamamos el consumo adulto restringido y si por nosotros fuera posible, le llamaríamos el consumo adulto por arriba de los 22 años, restringido y responsable, porque el cerebro humano es un órgano muy vivo, que se sigue reproduciendo, se sigue conectando, se sigue plastificando, cuando menos hasta que termina la segunda década de la vida. Y en ese sentido, la planta de la cannabis en adultos que ya tienen una carrera, que tienen una familia, que tienen más de 25 años, que no tienen otro tipo de problemas médicos o psiquiátricos subyacentes, la cannabis es una planta relativamente inocua. No genera los problemas de drogadicción tan severos como lo hacen otras drogas duras. Sin embargo, cuando los niños, niñas y adolescentes se exponen a estas sustancias, la cannabis se vuelve una droga bastante más peligrosa. Los cerebros jóvenes no deben de ser expuestos en especial al THC porque las niñas, niños y adolescentes que hacen esto son más proclives a tener ataques de pánico, a tener cuadros psicóticos, a tener trastornos de ansiedad y a desertar del colegio, a tener embarazos no deseados e involucrarse en el consumo quizás de otras sustancias y algún tipo de conductas violentas. Por eso es muy importante que en un país, en un mundo en donde avanzamos hacia la regulación, esté vigilada por encima de todas las demás cosas la salud y la integridad de nuestras juventudes, de nuestras niñas y de nuestros niños. México tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes productores y transformadores de estos productos. Sin embargo, tenemos que volver a dividir esta situación. Por una parte, el gobierno mexicano y México no tenemos el interés de convertirnos en el invernadero de cannabis más grande del mundo para abastecer a las grandes potencias y a los países ricos. Sin embargo, sí tenemos la intención de utilizar nuestras potencialidades para convertirnos en uno de los más importantes y mejores productores de medicinas cannabinoides de todo el mundo. Esto es algo que representa, como ya lo he comentado, un instrumento sanitario importantísimo para los médicos, para la población, pero también representa una seña de libertad, una seña de que la ciencia está por encima del dogma
y estamos esforzándonos empecinadamente para poder lograr que una vez que este mercado esté regulado y que las reglas estén totalmente claras para producir, acopiar, transformar y comercializar estos productos, empecemos dándole cierto privilegio, nada más como un hecho de justicia histórica y social, a las personas, a las familias, a las comunidades y a los poblados que han sido devastados por esta tremenda e infructuosa guerra contra las drogas, específicamente la guerra contra la cannabis, que no ha hecho más que destruir poblados y terminar con la vida productiva de muchísimas personas. El día de hoy es totalmente inaceptable que en países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Holanda, existan personas y consorcios que se están volviendo millonarios exactamente por la misma actividad por la cual en México tenemos decenas, centenas de personas privadas de su libertad y sometidas a un proceso legal y judicial que realmente constituye un daño a su salud mental, a su salud física y a las expectativas de tener una vida sana y poder perseguir la felicidad. Me quiero dirigir entonces especialmente a las juventudes. Postergar es prevenir. Chavos, chavas, eviten consumir marihuana si son muy jóvenes. Eviten consumir marihuana si van a operar un vehículo, una motocicleta, un horno, una sierra mecánica. Eviten consumir cannabis si han consumido previamente alcohol. Hay un fenómeno al que coloquialmente le llamamos la pálida, así le dicen los chavos, que es una persona que bebió alcohol abundantemente, está borracho, está intoxicado y entonces consume cannabis. Esta persona puede tener una caída súbita de la presión arterial y bueno, viene con vómito y va a quedar como bulto tirado ahí, se va a perder del resto de la fiesta. Mujeres embarazadas tienen también que prescindir del usar cannabis, ya que todavía estamos estudiando los efectos reales de estas moléculas en el desarrollo de los bebés que se dan en el organismo femenino. Y finalmente, hay que saber lo que se está consumiendo. La cannabis es una sustancia poco adulterada, poco cortada, es una planta. Sin embargo, existen algunos productos, algunas resinas, algunos cartuchos que contienen aceites ya comercializados, industrializados, en donde tenemos cantidades altísimas de tetrahidrocannabinol, que es la molécula psicotrópica, y con cantidades muy bajas, a veces casi imperceptibles, del cannabidiol, que es la molécula que tiene más potencial curativo y que le da una especie de equilibrio al THC, protegiendo al usuario de las consecuencias psicoemocionales negativas que pueden surgir del uso de este tipo de sustancias. Hay que evitar el vapeo, especialmente en aquellos productos que tienen contenidos muy altos de THC. Y quiero hacer una invitación a que no presiones a tus cuates y a tus cuatas si están en una fiesta y alguien no quiere consumir porque no tiene el deseo de hacerlo. Hay que respetar su decisión y no volvernos en algún tipo de presión adicional para una persona. Entonces, felicidades a todo el mundo por nuestras libertades, por nuestro derecho a levantar la voz, por nuestro derecho a determinar nuestro estilo de vida y el desarrollo de la personalidad, y una felicitación también a los legislativos y a la Suprema Corte de Justicia por refrendar el hecho que México es un país en donde gobierna la gente y en donde estamos haciendo un esfuerzo por pacificar a nuestra nación y hacer de un problema una virtud. Muchas gracias y feliz 420. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC, Secretaría de Salud.
¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿Cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud.